bienvenidos otra vez a Dos Voces Doble Perspectiva. Yo soy Steffi y Juli. y hoy tenemos un episodio muy especial. Aparte de que tenemos un tema súper interesante y que sé que muchas personas van a resonar con lo que vamos a hablar hoy, Total. tenemos una invitada. Les presento a Carito, Hola. que es nuestra otra amiga. Tenemos muchas amigas Carolinas, ya saben. Sí. Y la hemos invitado para que nos acompañe en esta charla y como en esta reflexión frente a una temática que creo que si no le ha sucedido a todo el mundo, a la gran mayoría, porque yo creo que todas las familias pues han tenido ciertos roces y personajes que nos van a llevar a este tema. Entonces, Todas las familias son complicadas a su manera. exacto, exacto. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de qué pasa cuando yo tengo una relación o un vínculo que es problemático con un familiar, ¿sí? Por eso el nombre del podcast, el árbol genealógico también se poda, y vamos a hablar un poquito como de cómo reconocer, digamos que esas señales o esos vínculos que no son sanos, dar nuestra opinión frente a eso, y tengo preparada como unas preguntitas que nos pueden ayudar como dentro de esta reflexión. Perfecto, me encanta. ¿Listo? Una pequeña presentación. Carolina también es Psicóloga, obviamente, evidentemente. O sea, aquí abundan las psicólogas. literal, en este podcast pura psicóloga, psicólogo, psicologué, todo. Bueno, entonces, vamos a iniciar con una pregunta que es bastante, bueno, puede ser controversial. Siento que hay distintas posturas frente a eso. Pero Yo creo que es que el tema es controversial, ¿no? Porque yo siento que siempre se está esperando de uno que no, pues que la familia es para toda la vida, eso sí fue lo que nos escogió y uno se tiene que aguantar hasta la muerte a esas personas. Entonces, la simple posibilidad de sacar a alguien o distanciarte de siendo familia, creo que en sí ya es controversial. Porque además ponen como sobre la mesa temas muy densos, que es el asunto como de la lealtad, ¿sabes? Como esto de es tu familia, ¿cómo le vas a hacer esto a alguien que es de tu familia? Y al final como que lleva muchos cuestionamientos, no solamente como dentro de los mismos círculos, sino que inclusive se extiende a la familia más amplia. Saben como que esto mueve un montón de cosas, porque no es solamente el romper el vínculo con una persona directa, sino lo que genera en las personas que están alrededor, como en los espectadores de la situación. Y es todo un tema, porque es también tú cómo cargas con eso y los otros también cómo aprenden a lidiar con eso o se enganchan y no la pasan. O sea, es heavy. de acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, la primera pregunta que tengo es, ¿creen ustedes que toda relación familiar merece mantenerse? No. No, evidentemente no. Creo que el punto está en el título del episodio y es si creemos que el árbol genealógico también se pueda. O sea, comencemos por ahí y que vemos que está bien. Claro, hay cosas que se pueden trabajar, hay cosas que uno dice como, pucha, ok, lo acepto y aunque no estoy de acuerdo, puedo vivir con eso, pero hay otras cosas, así como lo hemos hablado en el amor, así como lo hemos hablado con las amistades, con la familia también hay cosas que uno no tiene que aceptar y uno también tiene que poner un límite, sea quien sea. De acuerdo. Yo lo hablaba con Steffi esta mañana y yo le decía a Steffi que a mí me parece muy curioso, es decir, creo que entendemos que como seres humanos nos vamos a equivocar, que malentendidos vamos a tener siempre, o sea, creo que eso no exime el contexto de familia y es un lugar en donde ocurre mucho porque además la interacción diaria, el tener que resolver cosas de la vida cotidiana, pues también hace que eso que haga que surja todos los conflictos. Entonces creo que eso va a ocurrir y el tema no es decir es que tiene que ser una familia perfecta en donde no hayan rollos, en donde no logre entenderme con una persona, sino que hay cosas que uno dice como esta no la paso, ¿saben? Como, o que también se convierte, que le decía a Steffi, como en una cosa repetitiva. Una cosa es que tú entiendas que pasa ocasionalmente una situación, no dice, bueno, lo podemos charlar, llegamos a acuerdos, miramos qué hacemos con esta situación, pero cuando ya hay un patrón de interacción que se convierte en la única forma de relacionarme con esas personas, como no, o sea, ya dimos el chance, ya hicimos los acuerdos y no se cumplen y se convierte en una pauta de interacción entre tú y yo, tal vez si no me siento cómodo es momento de decir, ya, o sea, ahí está bien. Okay. ¿Y qué creen de? Porque yo siento que el tema es controversial, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo siento que uno no necesariamente tiene que mantener una relación
por más de que sea familia, si es algo que me está haciendo daño o es algo que no, que ya no aguanto más y no soporto, entiendo que de pronto uno, desde ese vínculo que hay, porque es que siento que el vínculo que hay con la familia, obviamente es muy distinto con lo que hay con el resto, ¿sí? Como que no es lo mismo y de pronto que, como que ese apego es distinto, digamos, con la familia que con otro tipo de relaciones. Em, pero digamos que si eso te está haciendo daño, pues está la necesidad de poner ese límite. Ahora hablemos porque yo creo que lo controversial precisamente es que mucha gente cree que hay una obligación moral Mm, con la familia detrás Sí, de eso. total. ¿Qué piensan de eso? Lo que pasa es que yo pienso, Steffi, que uno puede poner un límite, hacer una distancia y la obligación moral está en el sentido de, es decir, si yo tuviera una situación con un familiar específico, no quiere decir que anulo a esa persona. Evidentemente, si hay una situación donde se requiere de mí, yo voy a estar para esas personas, es decir, no es como que me desaparezco de tu vida y no voy a estar. Si me necesitas, voy a estar. Y ahí está como la sensación de estoy cumpliendo con lo que moralmente me corresponde. Y es, no te dejo solo en una situación difícil, pero tal vez en la vida cotidiana y en eventos que yo considero que puedo manejar, estando lejos de ti, estando yo tranquila y tú tranquilo o tranquila, pues va a estar bien. O sea, creo que no se trata de anular, creo que eso es importante. No sé, desde mi perspectiva, para mí el tema de podar el árbol no es ya no existes, ¿sí? Ya no eres parte de mi vida en ningún momento, sino como en ciertos espacios no vas a estar. En ciertas interacciones tal vez yo no quiero estar contigo, pero no quiere decir que en momentos en donde yo sé que esa persona me puede necesitar y yo puedo ser apoyo para esa persona, pues voy a estar. Creo que es, en mi caso es más por ese lado. Yo creo que depende como todo, todo lo que siempre Depende. decimos depende, porque depende mucho de la situación o del por qué tú te distanciaste de esa persona. Sí. Hay cosas que yo sí creo que es contacto cero. Bueno, sí. Y hay otras situaciones en donde, ok, reconozco que estás y reconozco que habrá momentos en que te tendremos que compartir y reconozco, pues claro, que te puedo ayudar si lo necesitas y habrá momentos en donde no, y en ese día a día, pues no se tiene tan en cuenta esa persona, pero yo sí creo que hay situaciones que ameritan un corte drástico y un fin de esa relación. Y ahora que lo pones sobre la mesa, yo creo que, por ejemplo, para mí una situación que sería un no negociable, o sea, que yo definitivamente diría, no hay chance que vuelva a hablar contigo, es una situación de violencia física. Sí. Para mí es un big no, ¿sí? Donde hay esa transgresión hacia el límite, es un lugar en donde yo no puedo estar. Entonces creo que sí, ahí aplica el tema de contacto cero con cosas muy específicas. Uh-huh. De acuerdo, yo creo que cualquier tipo de violencia, o sea, así sea violencia psicológica, así Peor. como que una persona que me Sí. maltrate, me manipule, me engañe, Ujú. me dañe mi autoestima, como que siento que todos esos son indicadores y aquí hay una pregunta en donde es un poco como de si hay cosas que para la familia son imperdonables y yo creo que sí, o sea, yo creo que en cualquier relación, sea familia o no familia, pueden suceder cosas que son imperdonables, Total. ¿sí? Y que creo que Mm, todo el mundo podría estar en el derecho de decidir como yo no quiero volver a tener un vínculo contigo o yo no quiero volver a compartir ningún tipo de espacio si esto no me hace bien, si esto no es saludable para mí o para mi familia, como que siento que se nos olvida mucho por el juicio que le ponemos a tomar una decisión como esas, de que todo el mundo está en su derecho. Sí, como que todo el mundo tiene derecho a decir no quiero, sí, pero eso es tan juzgado que lo vemos como si no fuera siquiera una posibilidad para las personas decir, como sabes que es que yo no quiero tener relación con estas personas, así lleven mi sangre, sí, porque como muy bien Juli lo dijo ahorita, sí, la familia uno no la escoge y yo creo que precisamente por eso uno también tiene el derecho, aún más el derecho. exacto, de cuando uno crece decir, pues yo estoy tan en contra de esto que de verdad no quiero compartir y voy a escoger otro tipo de familia que no va a ser de sangre, que sí me va a acompañar. Entonces siento que no nos podemos olvidar que todos tenemos ese derecho de elegir querer estar o no estar, más allá de que sea familia o no. Sí, ahora tú dijiste algo que de pronto no estoy del todo de acuerdo y es la imperdonable. Yo no sé si es como por la manera en que soy o lo que sea, pero yo no miraría tanto hacia el perdón. El perdón creo que lo lograría. No, yo depende. No, yo creo que el perdón sí, pero que es que perdonar a una persona no significa que tú tengas que seguir interactuando con esa, no significa, o sea, simplemente, ok, te perdono, pero hasta aquí llegaste en mi vida. Como por paz mental. Exactamente, porque es que, exacto,
Porque hacia allá es que yo he tenido este tipo de conversaciones con otras personas en otros ambientes y es, pero es que son tu familia, o sea, como desde esa parte ética, Ujú, pero también como el perdón es importante, de acuerdo, o sea, sobre la mesa no está, en mi caso, el perdón. ujú. Yo puedo perdonar a esa persona por lo que me hizo, por lo que no me hizo, por lo que dijo, por cómo se comportó muchas veces ni siquiera es con uno, sino con alguien que también es Con súper alguien más. importante para Ujú. uno. em, y a mí no me puede quitar la paz mental, o sea, yo no me puedo cargar con eso. Entonces yo sí siento que poner el perdón sobre la mesa, pero al mismo tiempo soltar ese vínculo, hace parte como de ese proceso que uno tiene que tener, que uno debería tener para, De para acuerdo. soltar esos vínculos familiares. Y yo creo que pues depende cómo uno ve el perdón. O sea, yo siento que existen en las familias situaciones que si yo las viviera yo sentiría imperdonables. O sea, como un Mm. feminicidio sería imperdonable, una agresión sexual sería imperdonable. Sí, como que yo sé que de pronto no llegamos a ese extremo, pero hay mucha gente que vive en su Sí, familia sí, sí, sí. estas cosas extremas que yo Sí. digo, si yo pienso en ese extremo de situación, pues de pronto para mí sí sería muy difícil llegar al perdón, sin decir que no Sí. lo haga o no por mi paz mental, o de pronto Ujú. yo no necesito sentir que te doy el perdón a ti para yo sentirme tranquila, pero simplemente eso es algo con lo que yo me siento. Entonces siento que si hablamos de familias, porque recordemos que muchas situaciones de abuso suceden en las familias y es lo que La más gran pasa. mayoría, sí. Entonces yo cuando pienso en situaciones imperdonables, me pienso como en ese extremo pues ya de situaciones. No digo que cualquier conflicto, cualquier tipo de roce, cualquier otra cosa, pues sí, uno perdonar también estoy de acuerdo en ese sentido, como de, pues no me voy a quedar yo con ese resentimiento para toda la vida y de no estar contigo, no querer estar contigo, porque además eso tampoco es saludable pues para uno a la final, ¿no? Mira, de eso tú y yo nunca habíamos hablado y está nuestra doble perspectiva, Mm, porque cuando yo veo a personas que se enfrentan a, no sé, que le mataron al hijo, a la esposa, bueno, lo que sea, o ujú, que hubo un tipo de violación o algo así, em, y son las típicas personas que le dicen a la persona como yo te perdono o nada, yo admiro profundamente a esas personas y yo digo, de acuerdo. ojalá si yo me enfrentara, que ojalá no, pero en caso de que me llegara a enfrentar a una situación como esas, yo ojalá tenga la fortaleza de también perdonar. O sea, como que para mí Ujú, el perdón sí entra dentro de esa parte del proceso que me gustaría, que ojalá nunca tenga que vivirlo de nuevo, pero que me gustaría poder tener en caso de enfrentarme. ujú. O sea, yo De sí, acuerdo. para mí creo que sí sería importante en caso de que me enfrente a una situación como esas, perdonar, Sí, yo siento que, que no. no, o sea, no tanto el no perdonar, sino porque yo no siento que sea una persona que viva con resentimiento. O sea, eso no es algo para mí, pero siento que no necesito yo tener que decirle a la otra persona te perdono para que tu conciencia esté tranquila de eso que tú No, hiciste no por la tan otra grave. persona, por O sea, mí. porque yo siento que yo no tengo que decirle a una persona te perdono para yo estar tranquila con lo que sea que haya sucedido. Total, no, Entonces, total. porque yo soy más así y digo como, puedo yo ya no engancharme, puedo yo ya Ujú. aceptar la situación, Sí. pero no necesariamente tengo que ir a decirte perdono que haya habido esta situación de abuso o te perdono que hayas hecho esto tan grave para que la conciencia del otro, no, de pronto en eso sí soy un poco más resentida, como para que el otro sepa como el daño que causas, ay, es que hay daños que son irreparables, ¿sí? Y entonces yo digo como que en ese sentido, pues yo sí lo pienso más como de, es una justificación completamente válida y lo he visto en pacientes que han vivido situaciones de abuso con sus familiares, que es como, pues tú tienes todo el derecho de querer desaparecer a esa persona del planeta para ti. Mm. Y si no quieres perdonarlo, pues no lo perdones si tú vas a estar tranquila con eso y si no estás preparada o lista para eso. Sí, porque es que hay daños que reestructuran tu ser, o sea, hay daños que van más allá de un montón de cosas y que tienen secuelas muy graves. Entonces siento que en ese sentido, como que también, porque además son situaciones que se esconden un montón y que porque solo porque es familia no vamos a denunciar, solo porque es Sí, familia no sí, vamos a sí, hacer lo sí. que hay que hacer, solo No, porque es familia, tampoco. eso esconde Obvio un que no. montón de cosas. No, perdonar es una cosa y aceptar la responsabilidad que te corresponde por el error que hayas De cometido es acuerdo, otra. Y mejor dicho, de acuerdo, nada que hacer ahí. de acuerdo. Bueno, ahora hablemos, que ya lo hemos tocado un poquito, pero hablemos un poquito cuáles son las señales o como las diferencias en lo que ustedes dirían que es un conflicto y lo que ya es algo que causa daño. ¿Listo? Pensemos un poquito como en ejemplos o de cosas que se les ocurren. Obviamente aquí ya hablamos de un extremo que es como el tipo como de violencia o abuso, digamos, historias que pasan dentro de las familias, pero son un poco más extremas, pero vayamos como a cosas más de la cotidianidad de pronto que
no es ese extremo, pero que uno dice como, ¿cómo distingo yo si una situación está siendo como de un solo conflicto o si esto ya es algo que va más allá de un conflicto, que de pronto sí merece la pena que yo? Ujú. Pues lo estoy pensando ahorita, yo creo que para mí lo que hace la diferencia en algunos casos es justo lo que mencionaba al comienzo, como cuando la conducta con la que yo no estoy de acuerdo se convierte en algo repetitivo, ¿sí? La que sea. O sea, estoy pensando, por ejemplo, ahorita en casos muy particulares o en ejemplos bien específicos y pienso, por ejemplo, en las familias en las que no les importa pasar por encima de tu dignidad o que se toman la libertad de poder opinar sobre tu vida sin ser cuidadosos con lo que dicen. Puede que no te lo digan directamente a ti, se lo dicen a otras personas. Y es como, ¿qué necesidad, sabes? O sea, como que esta necesidad de tener a la gente en la boca y permitirse decir cosas de su pasado, de cosas con las que no están de acuerdo, creo que ahí es para mí, porque además ahí está el tema de mezclado muchas cosas, el tema de autoestima, el tema de tal vez que esa persona esté intentando reconciliarse con su pasado y las personas que están alrededor, estos familiares que lo que les decía que son bastante piquisueltos, pues se permiten hablar así, ¿saben? Y como que, pues pucha, para mí ese es un tema, como cuando algo se vuelve repetitivo y que aun cuando tú comunicas abiertamente como esto no estuvo chévere, no me pareció que fuera cuidadoso conmigo el que hubieras expresado esto a otras personas, que continúen en esa dinámica, para mí es como, nah, o sea, por ahí no, hasta ahí. Ujú. De acuerdo. Yo agregaría una que incluso supongo que depende de la frecuencia y de la intensidad, pero a mí como el sentirme incómoda, Ujú, igual, con frecuencia, ¿no? O sea, como no sentirme lo suficientemente tranquila, slash cómoda en su presencia o en esos espacios que uno Ujú. comparte con esa persona, para mí ya es suficiente como, o sea, porque me toca enfrentar una situación en donde no voy a estar bien, no me voy a sentir Ujú. cómoda, no me voy a sentir tranquila, no tengo que aceptarlo simplemente porque es familia. ujú. Ahora, claro, como a veces tú hablas de algo reiterativo, tú hablas algo como de, si ya me estoy sintiendo cómoda, porque voy a seguir como con eso, ¿cómo encuentra uno ese punto medio? ¿No? Y siento que Mm, eso es de pronto lo que a uno lo tiene, o no, lo pone a dudar a uno, ¿sí? Y de pronto uno, sabiendo ya en el fondo que esa relación no va para ningún lado, digamos que uno ya no quiere compartir, creo que tomar la decisión de ya tomar la distancia o ser más como tajante o explícito con la distancia de ese vínculo. Siento que a veces uno se toma más tiempo porque uno está tratando de decir como, pero ¿será que ya llegué hasta el punto de quiebre? ¿Será que sí le doy una oportunidad? ¿Será que no? Como que siento que encontrar ese punto medio a veces no es tan fácil porque además el ujú. entorno tampoco te ayuda. Y yo voy a agregar otra cosa que hace que en la familia sea aún más difícil y es, hay otros vínculos de por medio. Mm, No es solamente yo con X familiar, sino fue pucha, hasta toda la familia y mm, va a haber cumpleaños, va a haber navidades, va a haber año nuevo, va a haber un montón de otras situaciones en donde pues las otras personas también se verían de una manera u otra afectadas por esa distancia o por ese rompimiento de vínculo que uno tenga. Entonces, como, listo, lo hago por mí, pero reconozco que mis acciones también tienen una consecuencia en la dinámica que se pueda generar a nivel familiar más mm. macro. Yo creo Yo, que eso es lo que hace que sea aún más difícil mm, tomar esa decisión. yo creo que eso es lo más difícil de manejar, ¿no? Los comentarios de las otras Oh, integrantes de la familia, ¿no? Como el juicio que viene y una emoción muy específica que es la culpa, ¿no? Como que ujú. a la final si uno pone el límite y decide, no sé, yo ya no voy a compartir esos espacios con esa persona, no la voy a invitar a mis eventos, no quiero ir a los eventos de esa persona, como que a la final los comentarios que hacen las personas que te rodean pues, pueden llevar a que sientas como mucha culpa de decir, yo soy el malo del paseo, entonces por poner un límite. Ujú. Y además que terminas en muchos casos cediendo, o sea, creo que también esa presión te lleva a que en algún punto tú digas, bueno, voy a ceder en esta oportunidad, voy a dar chance, y usualmente las cosas no salen bien, o sea, creo que al final es como, toca aprender a lidiar con eso, ¿sí? Con que en otras personas genere malestar la decisión que uno toma, pero creo que ahí sí toca ser un poco egoísta y decir, me protejo a mí, cuido mi círculo, y si en ese cuidar mi círculo está lo que les decía, sí, que no estén ciertas personas en ciertos espacios, pues por mí está bien. Creo que también depende mucho de la estructura de personalidad de quien esté tomando la decisión de alejarse, ¿sí? Digamos que en mi caso particular ha sido todo un tema porque pues obviamente he tenido que explicar a familiares muy cercanos a mí como por qué me estoy alejando y por qué tomo las decisiones que tomo.
la respuesta de mi círculo es como, listo, lo entendemos y lo que hemos venido haciendo es como generar dinámicas de, todo bien, entiendo que tú quieras estar con esas personas, yo no voy a estar. Al comienzo fue muy difícil, fue realmente complejo como poder entender que tal vez esa iba a ser la pauta de relación de aquí en adelante, pero creo que el mantenerme, en mi caso, firme como en eso no va a pasar, pues también me ha dado mucha tranquilidad a muchas otras cosas. Entonces creo que es eso, como sobrepasarlo y decir, va a ser incómodo al comienzo, por supuesto que sí, va a ser difícil llegar a acuerdos, tal vez, pero creo que, pues nada, uno tiene que ir como con la convicción de que lo que estoy decidiendo es justo pensando en mi bienestar. Y yo digo como que, qué tanta explicación debería dar uno. Yo creo que depende del vínculo, ¿no? Yo creo que como que si es ese núcleo muy familiar o si uno es muy cercano a ese tipo de personas, pues de pronto sí, no sé si es explicación, es simplemente aclaración, lo vería yo más, como Ujú, quiero que entiendas mi punto, o sea, desde donde yo estoy parada y por qué estoy actuando de la manera en que estoy actuando, si estás de acuerdo o no, ahí sí ya, sorry for you, ujú, pero por lo menos creo que sí es importante dejar las cosas lo más claro posible para que entre más información debería haber ujú. menos. Chisme, porque en las familias hay Ah, mucho chisme, pero eso sí va a seguir muchachos. pasando, es decir, uno puede aclarar lo que sea. Es que yo siento que eso pasa mucho en las familias, que uno cree Ay, que conoce mucho de la vida de esa persona, pues porque es mi familia, pues porque está en la foto, porque me dijeron ujú, esto, porque me ujú, dijeron lo otro, ujú. pero igual, cada uno tiene una vida completamente aparte de lo que uno muestra en su familia. De acuerdo, y más si es familia extensa. O sea, pues yo puedo entender Sí. que tu mamá y tu papá de pronto sí te conocen muy bien, tus hermanos, si me entiendes, como la gente más cercana, y luego pues sus esposos, pero, pero sí hay gente más allá que luego, y yo creo que la complejidad, es que las familias, mira, las familias son tan complejas, porque eso, por eso hay un enfoque sistémico en la psicología, yo creo que esa es la razón de ser, ¿no? Pero yo Mm. digo como, además que estos luego pleitos que pueden ser como de uno a uno, como decía Julia ahorita, que involucran también a otras personas, eso luego se vuelve como un pleito, puede ser también como De de, bandos. sí, exacto, de bandos de Eso se vuelve de integrantes, bandos, total. exacto, Eso es entonces horrible. como si yo estoy contigo, y de pronto hay familias que lo manejan un poco más, sí, como que se sabe y de pronto a las espaldas, porque eso también siempre sucede a las espaldas, no como de que yo hablo mal de Ujú. este, yo hablo mal del otro, pero a veces sí es como que se vuelve ya al extremo, es que si tú estás con esa persona, ya no puedes estar conmigo, es como niños de colegio. Como niños. Sí. Y es que al final yo siento que nos comportamos muy como adolescentes en situaciones de conflictos, porque realmente a la gente le cuesta poner como esta posición de decir, voy en calma, o sea, al final, pues sí, no me entiendo con esta persona y todo bien, como que a las personas les cuesta llegar a ese punto y terminan enganchados en esto, en formar el bando, entonces armar el chisme, ay, realmente es incómodo, es harto. Hay que crecer. Y agota, ¿no? O sea, es que eso Mm, agota, no solamente debilita aún más el vínculo, sino pues, pucha, ¿no? Y activa todos los mecanismos de evitación, o sea, uno obvio. no va a querer nada, que ni me hable, que ni nada, no quiero saber nada. Y yo he tenido, en mi experiencia personal, no ha sido tanto de yo alejarme porque no me ha pasado, pero sí tengo personas muy cercanas que sí han cortado, por ejemplo, varios vínculos extensos, digamos que del todo, pero viene de esto que tú decías, Carito, como de intentarlo por muchos años y no, o llegar a un punto en donde yo ya me di cuenta como en este caso en específico era como siento que me están usando para un montón de cosas, no quiero eso. Sí, entonces digamos que ya como que hay un rompimiento ahí. Ahora, les quiero preguntar, ¿creen que alejarse puede ser lo mismo que rendirse? Y si es rendirse, rendirse está mal. Sí, como que, no sé, como con los vínculos. Yo creo que está bien reconocer que hay cosas que no funcionan. O sea, no sé por qué a veces se cataloga el rendirse como algo negativo. O sea, creo que al final el decir, no pude con esta situación, me sobrepasó, es válido, ¿sí? Porque eso también te muestra un camino de tomar decisiones, de hacer cosas distintas. Entonces creo que por mi lado, desde como yo lo veo, es como, sí, se vale decir, ya lo intenté 5 veces, lo intenté 10 veces, me rindo, esto no va a cambiar. Y creo que también es como esa comprensión que me ha pasado en mi caso, como de saber que hay cosas que definitivamente yo no las voy a poder cambiar. O sea, por más que yo comunique que no está siendo amable el trato, por más que yo exprese que no me siento cómoda con ciertas situaciones y eso sigue pasando, yo sé que al final
con las personas con las que tengo el rollo no van a cambiar, o sea, eso no va a pasar. Entonces como ya hago las paces con eso, dejo que esa persona siga siendo como ha sido toda su vida y simplemente yo por mi lado tomo la decisión de distanciarme. Entonces creo que ahí el concepto de rendirse no lo veo como algo negativo y creo que es completamente válido, ¿sí? Como decir, ya, lo intenté hasta donde más pude. Total, es De que de acuerdo. hecho yo no sé uno en qué momento, bueno, como muchos otros conceptos, pero uno comienza a entender el rendirse siempre como algo negativo, como Ujú. el no lo intenté o no lo intenté lo suficiente. Mm, Y el rendirse también puede ser habiéndolo intentado un montón y habiéndose dado cuenta que es que igual las cosas no van a cambiar, no quiero seguir gastando energía, no quiero seguir invirtiendo tiempo, recursos, lo que sea en esto y más bien hago las paces con eso y mm, si la manera en cómo lo estaba intentando no era perfecta, intentémoslo de otra manera, con distancia. mm. Y eso es otra manera también de tratar de solucionar un conflicto. Pucha, porque más yo siento que nos movemos, todavía hay muchas familias que se mueven como en esta dinámica de tienes que intentarlo y hacerlo todo hasta el final. Pienso, por ejemplo, en los matrimonios de abuelas, ¿sí? De tiempo atrás, que es como, fue pucha, ¿cuánto tiempo tienes que mantenerte en una relación abusiva, en una relación donde no te respetan, en una relación donde son infieles contigo? O sea, como que también como que se ha romantizado esta idea de te quedas hasta el final, hasta donde más aguantes. No, o sea, ¿por qué? O sea, qué necesidad en serio de mantenerse y lucharlo por un lado o por el otro si al final las cosas no van a cambiar. Entonces creo que también justo como el reflejo de lo que pasaba con las mujeres antes en sus matrimonios no deseados y en estas relaciones bien difíciles, pues es una muestra perfecta de que hay momentos en los que uno tiene que decir ya, paro acá, ¿sí? Porque usualmente eso se escala un montón. En ese caso específico, pero en otras relaciones también, pero creo que sí es importante decir no, ya, suficiente. Total. Claro, sí, hay momentos en donde llevarlo hasta el final de las consecuencias puede implicar poner en riesgo tu seguridad. Entonces, digamos que en ese sentido sí, yo creo que sí, como ustedes decían, rendirse no necesariamente es algo negativo y yo creo que pues para soltar un vínculo uno tiene que hacer las paces con la sensación de rendirse. Sí, como que ya darse cuenta que voy a soltar, que ya no voy a hacer nada por reparar ese vínculo, que no voy a hacer nada por seguir ahí pedaleando algo que yo sé que ya no quiero, que ya me hace daño, que ya no me interesa en ese sentido. Ahora, también querías preguntarles, y de pronto no en todas las situaciones, de pronto hay situaciones donde esto es más fácil, pero yo me pregunto, ¿qué pasa con el cariño? Porque a veces esa dualidad en las familias es muy difícil. Querer mucho a una persona, pero saber que te está haciendo daño o saber que romper ese vínculo de pronto incluso va a afectar tus otros vínculos que sí son muy importantes. Eso tampoco es fácil para uno aceptar y como asumirlos, porque es que en la familia están esas dualidades, sí, de querer porque crecimos aprendiendo que hay que querer y uno quiere a la familia, sí, eso es lo normal, lo esperado, pero ¿qué pasa cuando ese querer se encuentra con cosas que están empezando a chocar conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero? ¿Qué creen que pasa con ese cariño? Es que yo creo que el afecto no necesariamente está limitado porque tú decidas alejarse, o sea, alejarte, perdón. Creo que el afecto puede seguir, tú puedes seguir queriendo a esa persona. Y creo que es eso, como en la distancia te quiero, te respeto, valoro lo que has hecho en mi vida, como que honro también tu presencia, pero pues ya. O sea, creo que no tiene por qué moverse. O sea, con las personas con las que yo he marcado distancia, yo no podría decirte las odio, no podría decir son personas indeseables y jamás quiero tener vínculo con ellas de ningún nivel. No, o sea, lo que les decía ahorita, si se presenta una situación de urgencia en donde yo puedo ser apoyo para esa situación, voy a estar. ¿Por qué? Porque de alguna forma quiero a esas personas, sí, y hacen parte de mi historia familiar. Creo que también es como el que yo no tenga relación con eso no cancela el vínculo que tengo con esa persona y la historia que ha tenido en mi vida, ¿sí? Entonces, porque además, en mi caso particular, la persona con la que yo tomé distancia, pues fue la progenitora de mi mamá, ¿saben? Y yo a mi mamá como la mejor mamá del mundo. Algo bueno tuvo que haber hecho esa persona para que yo tuviera a mi mamá. Entonces como que también honro y agradezco lo que hizo esa persona con mi mamá. Entonces creo que el afecto sigue, lo que modifica es el tipo de relación que tengo con ella. Yo diría que no sé hasta qué punto el afecto siga o de pronto va disminuyendo y ya ahí queda como en el mínimo, Mm,
pero yo sí creo que de alguna manera, o sea, si tú ya estás tomando la decisión de tomar distancia o ya de romper completamente el vínculo, Ujú. pues yo sí creo que las situaciones que te llevaron a eso de alguna manera han hecho que el cariño que tengas hacia esa persona pues vaya disminuyendo. Sí, y yo creo que también el poner distancia hace que uno ya no tenga el mismo nivel de cariño, porque las experiencias también, o sea, como que uno, el vínculo y el cariño que uno tiene con las personas es desde la experiencia y el tiempo que pasamos juntos, lo que compartimos, ¿sí? Y cuando uno deja de tener esos espacios, pues también, o sea, uno no solo se aleja físicamente, sino creo que emocionalmente también toma Total, distancia sí. de esa persona como tal. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hace uno con el dolor? Porque yo siento que quedarse en una relación que no te hace bien causa dolor. Tomar una decisión de romper un vínculo importante causa dolor. ¿Qué podrían decirle a las personas que nos escuchan que de pronto están como con esa sensación, ¿no? Por así decirlo, como de ese dolor de cualquiera de las dos decisiones que se pueda tomar en una situación, digamos que dentro de un sistema familiar. Yo digo que igual creo que lo he dicho varias veces en los episodios pasados y es ponerle una balanza y siempre va a haber un lado que pese más que el otro y en todas las decisiones que se toman en la vida va a haber cosas que igual uno va a tener que sacrificar. mm, Van a tener, uno puede que tenga un poco más de certezas en un lado que en el otro, pero al mismo tiempo pues uno no sabe qué va a pasar. Entonces, si lo pones en una balanza y si pones el malestar que te está generando continuar con ese vínculo, pero pues mantenerlo porque le das tranquilidad a las otras personas o yo qué sé, versus romper ese vínculo o distanciar ese vínculo, pero que eso te traiga a ti un poco más de tranquilidad y ni siquiera en ese momento, porque puede que de pronto sí sea un poco conflictivo al comienzo, pero si lo miramos a largo plazo y te trae más tranquilidad a ti, ahí sí, de acuerdo con Caro, y es, pues se vale ser egoísta, que ni siquiera lo veo, igual volvemos a lo mismo, porque el egoísmo se comenzó a ver como algo negativo, porque hay momentos en donde pucha, no se pone primeras, segundas, terceras, cuartas y quintas, y es completamente normal y esperado, pues porque uno, es su vida, son sus decisiones, uno es el que tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones, entonces yo sí creo que, pues que sí vale la pena uno ponerse de primeras, y si a largo plazo es lo que te va a hacer mejor a ti, pues De acuerdo. Y que al final cuando tú tomas la decisión ya has pasado por un periodo largo de decepción y de tristeza y dolor, ¿sabes? Como que creo que cuando has intentado reparar el vínculo con una persona durante mucho tiempo y al final no termina dándose, pues creo que esa etapa es como cuando uno termina con el novio horrible, el cafre, y es como que tú haces el duelo durante la relación. Miren, es que soy una señora, eso les faltó, por favor. Yo les llevo casi 10 años a ellas dos, o sea, soy una señora. Estoy casada, Juli también casada, pero ajá. Entonces, claro, el tóxico. Entonces, claro, sí, son muy chistosos ustedes, pero sí, tal cual. O sea, sí pasa lo mismo, yo creo que en esas relaciones tóxicas y difíciles, en donde tú haces el duelo en la relación, ¿sabes? Y cuando acaba la relación es como, quitarse un peso de encima. Yo creo que pasa igual con las relaciones familiares, como que el dolor y la tristeza que te puede dar lo difícil que está haciendo el vínculo con esa persona, te permite como ir haciendo el duelo en el proceso hasta que cuando ya llegas al final dices, pucha, pasé toda esta situación y lo que dice Juli, totalmente de acuerdo, como que pongo en la balanza lo que fue difícil durante mucho tiempo a estar más tranquilo, estar en un momento de distinto. O sea, no estoy diciendo que sea perfecto, pero en un momento distinto en donde también uno pueda decir, tal vez la decisión que tomé fue la mejor. Entonces creo que es eso, es como darse el golpecito en la espalda de pasaste por todo esto, hiciste todo lo que podías, reconocerlo, validarlo y voy a lo siguiente. Exactamente. Y yo creo que también uno toma esa serie de decisiones dependiendo del momento en el que está Mm. y dependiendo de las prioridades o de las priorizaciones que uno haga. Y si estoy en un momento en la vida en donde estoy valorando mucho más mi estabilidad, mi paz mental, este tipo de relaciones o lo que sea, ahí es donde uno también de pronto se va llenando un poquito más de seguridad y de certeza de esta es la decisión que tengo que tomar en Ujú. este momento y por algo no la tomé así, pucha, esta relación estaba mucho peor hace 5 años, pero la estoy tomando hoy por algo es. Ujú. Y yo creo que eso que tú cuentas es como un poquito lo que uno puede decir que es como uno, cómo se da cuenta que esto es una decisión que yo sí debo tomar, ¿sí? Porque siento que no quiero que nos vayan a tomar por el mal lado, o sea, no es que nos vamos a
a romper todos los vínculos al primer conflicto, así como ya hemos dicho, es No, algo obvio que reiterativo, no, sí. pero también siento que si tú estás en una posición en donde cambias mucho de opinión frente a qué hacer con ese vínculo, de pronto ahí hay una señal que no es momento de dejar el vínculo del todo, así como que un día estoy, como si depende mucho de mi emocionalidad, porque también me puedo imaginar muchas personas en el mundo que seguramente se desbordan y créanme que los desbordes y los traumas más grandes están con la familia, marichis, porque nos criaron y porque tuvimos las experiencias más significativas con esas personas, porque nos asemejamos a muchos y somos muy distintos con otros. Entonces yo siento que la familia muchas veces, y lo digo también como psicóloga clínica, es un detonante muy grande para Oh, muchas cosas. uf. Entonces también seguramente hay muchas personas que tienen altibajos emocionales muy seguidos en cuanto a temas con familiares o con familias y cosas que pueden ser difíciles. Entonces digo como, creo que un indicador es cuando pasa lo que dijo Juli, como que yo de verdad siento que esto va acorde con lo que es importante para mí y que ya no me queda, o sea, que ya de pronto la duda es muy pequeña frente a si yo necesito este vínculo o no, o si me hace bien o no seguir con esto. Ahora, hay momentos en donde no es de una, ¿no? No es de 100 a 0. Pero a lo que voy es cuando uno de pronto no está tan seguro. Ujú. Uno comienza poco a poco y es como, pues, pucha, si uno está como con más tranquilidad, uno está con mayor satisfacción de la vida, en la medida en que uno se va distanciando más de esa persona, pues no es casualidad. Mm. Nosotros hicimos un episodio sobre cómo acompañar las amistades. Ahora mi pregunta Mm. es, si no soy yo el que está en el conflicto, ¿cómo debería yo acompañar una situación así? Porque también me pongo en el lugar de los otros, que ya los mencionamos ahorita, que es que pues, Sí. esto afecta a más de una persona, ¿sí? Entonces es como, ¿cómo podría yo acompañar a una persona que toma esa decisión? O más bien, ¿qué actitudes podría yo tener para no entrar en esto mismo que mencionábamos de los bandos, el chisme, como que pues todo eso, porque creo que a todos nos puede pasar que vamos a estar o en el lugar de tomar la decisión o en el lugar de acompañar o aceptar que alguien de mi familia tomó una decisión radical frente a algún familiar. Y que de nuevo a veces termina siendo más duro para esas personas que están acompañando. Claro, porque si tú Son los que ya terminan en el estás, medio. exacto, porque tú sí estás en el vínculo y estás sufriendo, tú sabes por qué tomas la decisión y tú sabes que eso te trae tranquilidad. Ujú. Pero eso que a ti te trae tranquilidad seguramente está angustiando a las otras Claro, personas al que te otro. rodean. Ajá. Entonces no sé qué pensarían. Difícil, difícil porque yo creo que al final es poder hablar explícitamente de eso, ¿sí? Como que la persona comunique cómo se está sintiendo con esa interacción que se está poniendo sobre la mesa porque alguien más está tomando la decisión de alejarse de un vínculo. Em, digamos, en mi caso, como que poderlo hablar abiertamente de por qué estoy tomando esta decisión y las otras personas alrededor decir, listo, lo entiendo, lo valido, y es como buscar espacios en donde pueda mantenerse el vínculo entre esas otras personas sin mi presencia y que eso no genere ruido, está bien. O sea, creo que es también darle la tranquilidad. O sea, estoy pensando en cómo le comunicas a la otra persona, no estás en obligación de tener que justificar mi ausencia o justificar que yo no esté en ese espacio, ¿sí? Y creo que eso también da mucha tranquilidad a las otras personas de decir, listo, voy en calma, porque al final creo que si es de ver, tú ahorita preguntabas el tema de que tanto tienes que explicar por qué te estás alejando de tu vínculo, pues creo que a veces se vale, a veces no. Y creo que ahí también es como, sí, si yo no lo estoy haciendo porque la otra persona tiene que asumir la responsabilidad de comunicarle a alguien más por qué te estás alejando o por qué no estás en el evento familiar, eh, creo que ese no es el lugar. Y es importante eso, como poner en la tranquilidad de la otra persona, no estás en obligación de hacerlo. O sea, no tienes por qué justificarme o por qué explicar a las otras personas. Creo que es por ahí, sí, como poder decir abiertamente, no es tu responsabilidad. Yo creo que hay que anticipar mucho lo que se espera con ese cambio para los otros miembros de la familia. Sí, como, como que anticipar un poco esto que tú dices. Es como que yo no voy a estar ahí, pero esto no significa que tú te conviertas en mensajero. Cosa que pasa mucho, por ejemplo, cuando los papás se separan. El hijo no se vuelve mensajero. Ujú. Sí, como que anticipar, como que si yo no sé, si yo ya dejé de hablar con mi tía, con mi tío, lo que sea, es como pues no es ni tu rol justificar, ni es ni tu rol esconder de por qué no, sí, ni es ni tu rol
tomarte a pecho si la otra persona se siente mal, porque esto no es contigo, esto es conmigo y lo voy a lidiar yo, ¿sí? Y como que darles la seguridad como de, porque de pronto muchas familias o muchos miembros de la familia también se van a poner en ese rol de buscar la solución o ser de quien resuelve esa situación cuando de pronto esa situación no tiene solución en ese sentido, ¿sí? Entonces como que anticipar a la persona con esta decisión que yo estoy tomando, pues que estoy esperando de ti, cómo quiero que me acompañes y cómo quiero que tú no sé, me digas qué condiciones, sí o no, lo que tú dices, no todo el mundo tiene el mismo nivel, la misma vara para medir qué tanto puedo compartir con esta persona, no sé, como que, ay, si no tengo problemas, si son cumpleaños, porque igual yo me voy a sentar en esta mesa que voy a hablar con esta otra familia y si la persona, o sea, como que si no me importa compartir un espacio físico con la persona como tal, pues eso es muy distinto a yo decir, no es que no soporto ni estar en el mismo espacio físico, así como que anticipar un poco también uno que espera de la familia sin pedirle que cambien, porque creo que eso también es un error, creo que cuando uno toma una decisión de alejarse o de dejar un vínculo, eso es tu decisión y eso es tuyo, propio, solo tuyo, no puedes obligar a tus otros vínculos o a tomar bandos o a hacer algo que no los haga sentir cómodos y yo, esta es mi opinión personal, pienso que cuando yo me siento incómoda, prefiero retirarme yo. ¿Sí me entiendes? Como que si Claro, soy yo la que no voy a estar cómoda ujú, yendo a ese matrimonio porque va a estar esa persona, pues yo no le voy a pedir a la novia que lo saque, que obvio, lo desinvite. No, es como esta decisión es mía, sí, la voy a total. asumir yo y pues entonces si yo no lo soporto, pues entonces no voy. ¿Sí me entiendes? Como que siento que también uno tiene que tener esas cosas muy claras para no cargar al resto de la familia, porque es muy fácil cargar al otro. Y no les corresponde. Y uniendo eso que ustedes decían ahorita, como el tema de que no, es decir, ser explícitos con no es tu lugar, intentar resolver las cosas, ni intentar generar escenarios ficticios para que la cosa fluya y se arregle. Porque creo que también eso lo que hace es aumentar la tensión, aumentar el malestar. Entonces creo que también poderle decir a la otra persona como, porfa, no busques espacios en donde, o sea, como que forzar la interacción tampoco ayuda. Al contrario, eso hace que se distancie más el vínculo si es que todavía lo hay. Entonces creo que en ese punto se hace súper importante eso, como también poderle decir a la familiar que está en medio de la situación de conflicto, como si te pido, por favor, que también se van los pedidos, no generar escenarios en donde me fuerces a tener una interacción con personas con las que no me voy a sentir cómoda. Básicamente es comunicación y respeto. Total. Una comunicación súper abierta en donde quede Ujú, todo muy puesto súper claramente sobre la mesa, pero al mismo tiempo respetar lo que me están diciendo, pero también lo que yo puedo de alguna manera estar ujú, diciendo y estar pidiendo. ujú. Y yo creo que es algo que cuesta mucho a las familias, soltar el control. ¿Y en, Sí. en qué lo Y más pienso? cuando son los adultos. Exacto, a eso me iba encaminando. ¿Sí? Ya Juli me lee el pensamiento, estamos tan conectadas. Y es que yo lo puedo pensar y para mí, yo me pongo en una situación así, yo creo que de pronto muchas veces en la posición en la que van a asumir, seguramente, no sé, que si yo soy la que estoy tomando la decisión, como que los papás de uno, porque entonces ellos, o sea, los papás han tenido toda la vida un rol de acompañar, de aconsejar, de solucionar o de control, porque también sucede mucho que incluso así uno sea adulto, muchos papás tienen ese rol de control como de, no, mira, es que te estoy diciendo que tienes que venir y que esta persona, así como que querer obligar ese vínculo a estar, siento que de pronto también eso puede ser algo que le cueste mucho a ese familiar que acompaña o que está en medio como de esa guerra de conflicto entre los otros dos familiares y es como a ti también te toca soltar el control. Como que tú también tienes que entrar en aceptación de que esa persona tomó esa decisión y que eso no depende de ti, ni de que tú lo cambies, ni de que tú hagas pataletas, porque ahora lo pienso y digo que creo que cuando una persona toma una decisión así también hay mucho chantaje, o sea, siento que las familias pueden entrar dentro de esta dinámica como de amenazar, que no es como una amenaza, pero es como decir, te vas a arrepentir cuando esa persona se muera, o quién te va a cuidar, sí, como, no sé, si es un papá con eso, quién Sí, te va a cuidar cuando te sí, sí, envejezcas, sí. o sí, ¿me entiendes? Como que, sí, esas imprudencias que siempre suceden en la familia, que a la final es como, ¿por qué? O sea, Y si me arrepiento, pues bueno, me arrepentiré en su momento, pero en este momento lo que me está dando paz, lo que me está dando tranquilidad es tomar esa distancia, es tomar es lo que sea que uno vaya a decidir. Entonces, vivan el ahora. de acuerdo, vivan el ahora. Bueno, y Última. pregunta controversial, la última pregunta controversial. ¿Ustedes volverían
porque hemos hablado todo el episodio sobre terminar el vínculo. ¿Habría posibilidad, o sea, piensan ustedes que hay posibilidad como de uno retomar un vínculo que ya dejó en contacto cero en algún punto? Yo creo que sería más fácil con la familia que con otro tipo de vínculos, por lo que hemos dicho, hay un entorno. Con el novio no, con el ex facilita. no se vuelve, gracias. Aquí no estamos diciendo que volvamos con los ex. Estaba pensando más en amistades, pero que Ah, bueno. no me has leído la mente tanto tú a mí. Entonces yo sí creo en ese sentido que sería mucho más fácil con un familiar a con un amigo, por todo lo que hemos hablado, de todas las otras conexiones o los ambientes, los entornos que uno comparte. Pero al mismo tiempo creo que precisamente por todo lo que uno comparte, si uno llega a tomar una decisión como esa, es pues porque uno está muy seguro o porque pasó algo lo suficientemente grave o que le generó tanto malestar a uno como para pues, tomar ese tipo de decisión. Entonces, creo que aunque es más fácil porque el entorno lo facilita a nivel emocional, el haber llegado hasta allá me implica a mí un malestar lo suficientemente grande como para decir, para pensarlo 80 veces antes de reanudar ese tipo de vínculo. ¿Tú qué piensas, Carito? Sí, yo estoy de acuerdo con Juli. Creo que también hay un tema y es, bueno, que entendemos por retomar el vínculo, ¿saben? Porque creo que al final, con el tema familiar, es como, pues, siempre va a haber situaciones en las que eventualmente vas a tener que encontrarte con esa persona, tener un trato cordial con esa persona. Y creo que eso es esperable, eso seguramente va a pasar en algún momento, es decir, funerales, matrimonios, en esas cosas siempre aparece la familia, ¿sabes? Total, o sea, creo que son espacios en los que no va a ser posible, sí, total, no va a ser posible que tú realmente te aísles 100%, pues porque, ajá, seguro tú vas a querer acompañar a tus personas importantes en momentos significativos, entonces no te vas a limitar simplemente porque están personas con las que en algún punto elegiste disminuir tu nivel de vinculación. Porque sí creo que hay personas con las que no necesariamente el romper el vínculo es ya nada. Hay veces en los que el romper el vínculo es la distancia física y el simplemente en ciertos espacios en los que yo sé que no va a resultar bien, prefiero no estar. Pero creo que es eso, es decir, la interacción y el trato cordial va a seguir. El vínculo desde el afecto, como les dije hace un ratico, yo creo que sí se mantiene en algunos casos, hablando en mi tema personal. Eh, entonces creo que sí, o sea, pensando en que no es corte cero. Si es corte cero, seguro es porque pasó algo demasiado complejo y demasiado grave para que tú hayas dicho, es que ni siquiera el saludo, o sea, ni siquiera respirar el mismo aire. Y en esos casos seguro el vínculo es mucho más difícil de restaurar. Entonces creo que depende. De acuerdo, sí, yo creo que depende de la razón por la cual uno o bota la rama o la poda nomás. Sí, como que o la corta y la tira del árbol y la saca, o la poda nomás. Y si yo pienso en contacto cero, y esto va con todos mis otros vínculos, siento que cuando yo tomo una decisión ya de romper vínculo contacto cero es porque Steffi es muy radical. se intentó muchas cosas, sí, o sea, como que en ese sentido siento que, porque no es algo que yo haga muy seguido y a la primera, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas que a la primera ya me voy, vuelvo, me voy, vuelvo, me voy. Yo no soy así con ningún tipo de mis vínculos, ni con mis amistades, ni con mis vínculos románticos, ni con mi familia. Sí, entonces que yo pienso que si yo con mi familia tomaría una decisión así, es precisamente por lo que tú dices, porque pasó algo muy, muy, muy grave y pues que yo diría que no. Pero si digamos es una distancia que a veces también pasa, a veces los vínculos necesitan distancia y el tiempo pasa y la gente cambia y puede madurar, así como que yo solo lo consideraría si veo verdaderamente un cambio, pues no solamente que la otra persona tenga que cambiar por mí, sino como de que de pronto la otra persona ya se empieza a relacionar de una forma distinta, ¿sí? O como que yo veo como esa, sí, esa posibilidad de que la otra persona no choque entonces tanto conmigo que ya eso que antes estaba pasando que a mí me causaba tanto malestar, o yo lo manejo distinto ahora, o la otra persona reacciona distinto, como que yo sí vería la posibilidad como de intentar como volver a tener como un vínculo, no sé si como al inicio, pero pues, o un mayor nivel de tolerancia por lo menos. Oigan, hay una familia a la cual no hemos hablado, ¿Cuál? la familia de la pareja.
Pero eso es para el siguiente episodio o unos más adelante porque ya se nos acabó el tiempo. Y yo, Juliana, ¿cómo lanzas esa bomba? No, pero para eso necesitamos a más gente porque yo Exacto. creo que Es tenemos otro mucho. tema, es algo aún más controversial, diría yo, que la familia propia. Entonces, otra horita para hablar al respecto. Próximamente en Dos Voces Doble Perspectiva, ¿qué hacer con tu familia política? Bueno, pues nada, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que o les cause crisis o les ayude, no sé, cualquiera de las dos. Déjenos en los comentarios qué pasa, si opinan como nosotras, si les ha pasado, si han tenido también experiencias de tener que cortar vínculos, digamos, familiares. Y nada, un gusto. Gracias por invitarme. Amé ser su invitado por el día de hoy. De acuerdo. Nada, pues esto es todo por hoy. Estos Dos Voces Doble Perspectiva. Yo soy Steffi. Y Juli. Y Caro. Nos vemos la próxima. Chao. ¡Yay!